Romanos capítulo 4, verso 18, el apóstol Pablo, hablando acerca de Abraham, dijo, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Te invitan al estadio a ver un partido de fútbol. Entonces dice, claro, yo voy. ¿Quién va a jugar? Entonces dicen, va a jugar la selección Colombia contra la selección Colombia. ¿Cómo? No, ¿quién va a jugar? La selección Colombia contra la selección Colombia. No puede ser posible, tiene que ser otro contrincante. Se tiene que enfrentar a otro. Entonces la persona le aclara, no, es que la selección Colombia de mayores contra la selección Colombia de menores. Ah, son dos equipos. Es la misma selección Colombia, pero son mayores y menores. Amén. Ahora, tenemos aquí esperanza contra esperanza. ¿Cómo la esperanza puede estar contra la esperanza? Porque es un mismo término, pero con enfoques diferentes. Ahora, el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de, en primer lugar, de aquella esperanza que se fundamenta en el poder sobrenatural de Dios. La esperanza que se fundamenta en las promesas de Dios. La esperanza que se fundamenta en la fe en Dios. Esta esperanza es ilimitada. No tiene límite. Porque está fundamentada en el poder sobrenatural de Dios. No me digas que Él no puede. Él todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Y Abraham creyó que para Dios no había nada imposible. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Por otro lado, tenemos la esperanza humana. La esperanza que no está fundamentada en el poder sobrenatural de Dios. Es aquella esperanza que está fundamentada en lo que yo puedo hacer por mí mismo. Creo que lo puedo lograr. Creo que puedo sacar este negocio. Creo que puedo hacerlo. Fundamentada en mis cualidades, en mis capacidades. En la esperanza humana. Pero esa esperanza está limitada. Por ejemplo, hay momentos en la vida en donde tenemos diferentes circunstancias que nos superan y donde ya no hay motivos para tener esperanza humana. Cuando un profesional de la salud dice, ya no hay nada que hacer, hice todo lo humanamente posible, ve a casa, descansa, coma lo que quiera y espera el tiempo. ¿Me entienden? Hice todo lo humanamente posible, lo que estaba a mi alcance, pero ya no hay nada que hacer. Y aquí es donde entra la esperanza contra la esperanza. La esperanza humana contra la esperanza en Cristo. La esperanza que se fundamenta en la fe en Dios, la esperanza que se fundamenta en el poder sobrenatural de Dios, la esperanza que se fundamenta en las promesas de Dios. Y entonces viene esta lucha interna. Esperanza humana contra esperanza en espiritual, la esperanza en Dios. Y viene esta lucha interna. ¿Cuántos saben que a Dios les gustan los grandes retos? Que a Dios le gustan los grandes desafíos. Y entre más difíciles, mejor. ¿Qué es más difícil? ¿Sanar un enfermo o resucitar un muerto? La Biblia misma nos dice que mientras haya vida, hay esperanza. Pero después que la persona muere, ya no hay nada que hacer. La persona murió.
No hay motivos de tener esperanza. Mientras la persona tiene algo de vida, hay esperanza. Pero el relato bíblico en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, nos cuenta que estaban dos hermanas llamadas Marta y María, y estas mujeres lloraban amargamente porque su hermano había muerto. Humanamente ya no había nada que hacer. Su cuerpo ya estaba enterrado y ya se encontraba en proceso de descomposición. Por otro lado, las hermanas están allí llorando en casa. Por otro lado está Jesús con los discípulos. Y Jesús se entera. Y Jesús dice, yo iré y lo resucitaré. Esperanza contra esperanza. Aquí no hay ninguna esperanza ya no hay motivos para tener esperanza. Pero aquí está la esperanza que está fundamentada en el poder sobrenatural de Dios. El autor de la vida llegaría y cambiaría la historia. El autor de la vida ha llegado a tu vida y cambiará tu historia. Entonces Jesús pide que lo lleven donde está Lázaro. Y le solicita allí a unos hombres, quiten la piedra. Pero ahí mismo Marta sale y dice, no la quiten, porque ya hiede. Jesús dice, quiten. Ella dice, no la quiten. Esperanza contra esperanza. Ella dice, Jesús, pero Jesús dijo que la quite. No, por favor, no la quite. ¿Pero para qué? Si ese olor es inmundo. Porque cuando se acaba la esperanza humana, entra la incredulidad. Jesús dijo, no lo haga. La incredulidad habla. Cuando acaba la esperanza humana, ¿sabe? Tiene que entrar la esperanza en el poder sobrenatural de Dios. Entonces Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto es esperanza contra esperanza. Y quizás tú estás hoy aquí sentado en un momento de esperanza contra esperanza y el Señor te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se te acabó la esperanza. Tú dices, ya no hay nada que hacer. Los hijos están en el abismo, están en drogas, están en alcohol, están a punto de suicidarse, los negocios están en el piso, estamos quebrados. Pero entra la esperanza contra la esperanza. Así que Jesús dio la orden y Lázaro se levantó. Esto era un imposible. Para Dios no hay nada imposible. Otro relato bíblico nos cuenta que un hombre llevaba 38 años paralíticos en una vida arrastrada. Y Jesús llega, el autor de la vida aparece allí. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pero no hay quien me meta en el estanque. Pero Jesús no le preguntó eso. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? La respuesta es sí, quiero o no quiero. Pero cuando la esperanza se ha acabado, este hombre, 38 años de una vida arrastrada, sin ningún tipo de esperanza, no tenía motivos para tener esperanza. Y en ese momento, cuando no tenemos motivos de tener esperanza, ¿sabe? Tampoco ni entendemos lo que el mundo nos está preguntando, lo que la gente nos pregunta. Jesús dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, pero no hay quien me meta. No entendemos. Y Jesús le dice, levántate,
toma tu camilla y vete. Y lo dijo con tal autoridad. Entró la esperanza que está fundamentada en el poder sobrenatural de Dios, y el paralítico, el que estaba allí 38 años arrastrándose en esta vida, en la autoridad de Jesús se levantó y empezó a caminar. Uno más. Una multitud hambrienta seguía a Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué no le dan de comer? ¿Pero dónde? Esta multitud, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? No hay motivos para tener esperanza de poder darles una migaja siquiera a ellos. Esperanza contra esperanza. Entonces Jesús dice: ven, ¿qué tienen? Y aparece un niño con 5 panes y 2 peces, los niños, ¿no? Y aparece el niño con 5 panes. Jesús, ¿será que esto alcanza? Y Andrés dice: no sea ridículo. 5 panes y 2 peces que va a alcanzar para toda esta multitud. Y cuando no hay motivos de esperanza, pensamos de eso: esto tampoco. Pero es un mínimo. ¿Yo qué puedo hacer con un mínimo? ¿Yo qué puedo hacer con esto tan poco que tengo en mi mano? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Que solo voy a poder estudiar, hacer un negocio? ¿Yo qué puedo hacer con esto? En tus manos no, pero sí en las manos de Cristo. Sabemos que alimentar una multitud con 5 panes y 2 peces es un imposible. Es imposible, sencillamente. No hay motivos aquí para tener alguna esperanza. Pero solo quedaba la esperanza contra la esperanza. El relato bíblico dice que todos, con 5 panes y 2 peces, todos se saciaron. Pero como los discípulos estaban tan incrédulos, Jesús tomó y a cada uno le dio un canasto y le dijo: vayan y recojan todo lo que sobró. 5 panes y 2 peces permitieron que una multitud se saciara y sobrara. Cuando veo todo lo que Dios ha hecho en Tierra Deseable, yo a veces digo: pero ¿cómo? Yo creo que los discípulos recogían los pedazos y decían: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Y a veces yo digo: Dios, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo levantamos esto? Y quizás ustedes allí sentados, algunos de ustedes están allí diciendo, confirmando mis palabras y diciendo: sí, a mí me ha pasado. ¿Cómo le di estudio a 3 hijos, a 5 hijos? Todos se hicieron profesional. ¿Cómo? Y con esto tampoco, con este mínimo. ¿Cómo que hoy tengo una casa? ¿Cómo que hoy he podido hacer tantas cosas? ¿Cómo? Y quiero decirte, yo no sé cómo. Más bien creo que sí, Dios lo hizo. Hace 2 domingos atrás, el Señor colocó fuertemente en mi corazón hacer algo en este lugar. Y les dije: abran sus manos. Y el Señor colocó en tus manos lo que tenía Jesús en sus manos: unción de multiplicación. Y con poco harás mucho. El autor de la vida, el autor de la provisión, colocó en tus manos unción de multiplicación. Y con poco harás mucho. Y un día regresarás para decir: no sé cómo lo hice, no sé cómo fue. No me diga que Él no puede. No me diga que Él no puede. Para Dios todas las cosas son posibles. Iglesia, ¿habrá algo imposible para Dios? Un relato bíblico más, por favor. A un hombre de casi 100 años y a su anciana esposa, Dios les promete un hijo. Aquí Dios sí se pasó. A un hombre de casi 100 años, su anciana esposa, Dios les promete descendencia. Digo: Dios, no, pero eso sí está
pasado, Dios. Pero ¿cuántos saben que a Dios le gusta los retos, los desafíos? Y entonces, aquí no hay motivos para que Abraham pueda tener alguna esperanza. Pero sabe, el desafío aquí es mayor. Porque el vientre de su esposa está seco, es estéril. Dios, 100 años, 90 años y estéril. No, Dios, esto es tremendo. Pero aquí es donde queda solo esperanza contra esperanza. Entonces el relato bíblico allí en Romanos nos dice en el capítulo 4, verso 17 al 22. Abraham creyó. ¿En quién creyó? En el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Él creyó en aquel que da vida a los muertos. Y si tú tienes en casa y dices, hay un muerto espiritual, ¿sabe? Cree en el Dios que da vida a los muertos. Que Él ahora, ¿sabe? Hace cosas de la nada. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Hágase. Porque su palabra es poder creador. Crea de la nada. Hay cosas que yo digo, pero ¿cómo? Yo no sé. Pero Dios lo hace. Yo no quiero pensarlo siquiera. Simplemente quiero aceptarlo. Verso 18. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Siguió teniendo esperanza, pero ¿cómo? A los 75 años, Dios le prometió que tendría descendencia. 5 años después, nada. A los 90 años, nada. A los 95, nada. A los 99, nada. Pero él siguió teniendo esperanza. Y si Dios, ¿sabe? Tú dices, pero es que Dios me prometió y no ha cumplido. Sigue teniendo esperanza. Pero pastor, ya llevo varios años. Sigue teniendo esperanza. Abraham esperó 25 años. ¡Ay, 25 años! Pero quiero contarte de otro hombre llamado Noé. Él tuvo que esperar 120 años. Dios le dijo a Noé, prepara un arca porque va a llegar un gran diluvio. Y él empezó a construir el arca. Pasaron 120 años para que cayera gotas de agua y llegara el diluvio. Esperanza contra esperanza. Pero lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ay, pastor, yo llevo escuchando hace tantos años que Cristo viene pronto y Cristo viene pronto y no aparece. Y quiero decirte, hace más de 2000 años están diciendo que Cristo viene pronto. Pero el apóstol Pedro nos aclaró, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos en el año 2022. Para Dios han pasado 2 días. Cristo viene pronto. Así que él creyó. El siguiente verso, el verso 19. Entonces, pues Dios le había dicho, quise resaltar, Dios le había dicho, porque es que Abraham no se lo dijo el vecino, no se lo dijo el jefe, no se lo dijo su médico de cabecera, se lo dijo ¿quién? Dios. Y si Dios lo dice, Dios lo cumple. Tú no puedes decir, es que me lo prometió el pastor, me lo prometió el líder,
Me lo prometió, no, me lo prometió Dios. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrá. ¿Recuerdan? Sal afuera y cuenta todas las estrellas del cielo, si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Y a los 99 añitos. Y la fe de Abraham no se debilitó, porque su esperanza estaba fundamentada no en la esperanza humana, sino en la esperanza en el poder sobrenatural de Dios. Su esperanza estaba en la promesa de Dios. Así que cuando tu esperanza está en el poder sobrenatural de Dios, jamás se va a debilitar. A pesar de que él reconocía que por tener unos 100 añitos de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre seco de Sara. Él veía, la palabra que usa aquí es que dice, esta es la realidad. Él reconoció que era un hombre anciano, su mujer era anciana, el vientre estaba seco, él lo vio, pero él siguió creyendo. Y cuando nosotros vemos la realidad, ¿sabe? Nuestra esperanza cae al piso. Cuando vemos en la mano lo poco que recibes, esta fue mi quincena. ¿Y qué pasa? La esperanza cae. Pero el siguiente verso dice, él reconoció que había una realidad. Tengo 100 años. Mi esposa está vieja. Él reconoció, hay que reconocer la realidad que tenemos. Pero, si dice el versículo siguiente, Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. ¿No vacilamos a veces? ¿Será que sí? Pero es que ya hace 5 años. Pero es que Dios me prometió. No, pastor, yo mejor me voy. No, esto no funcionó. No, vacilamos. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Aleluya. Siguiente versículo 21. De hecho, su fe se fortaleció aún más así y le dio gloria a Dios. Es increíble, no tenía respuesta, pero su fe se seguía fortaleciendo. Y yo creo, tierra deseable, que hoy el Señor ha enviado este mensaje porque Él quiere llevarte a un nivel de fe superior. Quiere elevar tu fe. Hoy, ¿sabe? Abraham, 80 años, no tenía respuesta. Su fe se fortaleció. 90 años, su fe se fortaleció. 95 años, su fe seguía fortaleciéndose. 99 años, seguía fortaleciéndose. A los 100 tenía un bebé en los brazos. Si no hay respuesta, sigue fortaleciendo tu fe. No hay respuesta, sigue fortaleciendo tu fe. Sigue fortaleciendo tu fe. Un día llegará. Abraham, verso 21, estaba plenamente convencido. Él tenía una convicción plena. 100%. No tenía duda. No vaciló. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Ahora, quiero que me entiendan porque alguien va a decir, sacó
el texto del contexto. Y quiero contarles, el contexto de este relato es que el apóstol está indicando que la justificación y la salvación no es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. Lo que quiere aquí el Señor hablar y lo que usa al apóstol Pablo es para decirnos más que milagros, más que cualquier cosa. Dios quiere decirnos que por la fe es que tú y yo hoy somos salvos, justificados por la fe, no por obras de justicia. Abraham no fue justificado por obras. Abraham fue justificado por la fe, porque creyó a Dios. Entonces, al comienzo de este capítulo, en Romanos 4, 1 al 3, dice, ¿qué descubrió Abraham? ¿Qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Qué descubrió Abraham teniendo esa fe en Dios? Una fe sin vacilar, una fe con un convencimiento pleno y total. ¿Qué descubrió Abraham? Y esto fue lo que descubrió: que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. No es que yo soy bueno, hago buenas obras, pero la salvación no es por obras. La salvación no es por cumplir reglas. La salvación es por fe. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Lo justificó, lo perdonó, lo salvó. ¿Debido a qué? A su fe. Iglesia, nuestra salvación y nuestra justificación viene solo por la fe en un hombre llamado Jesucristo. Esto lo descubrió Abraham. Escuché de una persona que fue a una iglesia y llevó en sus manos unas zapatillas de una marca reconocida. Esas zapatillas tenían un costo bastante elevado. La colocó en las manos del pastor y le dijo, quiero que regale estas zapatillas. El pastor inmediatamente dijo, se las voy a regalar a la persona más comprometida de la iglesia. De repente dijo, no, mejor se la voy a regalar a la persona más juiciosa de la iglesia. Dijo, no, mejor se la voy a regalar a la persona más piadosa de la iglesia. Entonces el hombre interrumpió al pastor y le dijo, pastor, yo quiero que se la regale a una persona que no la merezca. Que no merezca este regalo. El pastor le dice, pero hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Dice, pastor, para que recuerde siempre que ninguno de nosotros merecíamos el regalo de la salvación y que Él, por gracia, nos lo ha dado. Por gracia, por la fe en Jesucristo. No merecíamos nada porque éramos pecadores. Y aquí viene este versículo en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿A un ladrón le van a dar el regalo? ¿A un violador? ¿A un borracho? Ninguno lo merecíamos. Pero Jesús vino y entregó su vida por todos nosotros. Entonces se encontraba un hombre en una estación, llenó su vehículo de gasolina y cuando ya se iba a ir, escuchó la voz de Dios y le dijo: te vas a quedar y el próximo que llegue le vas a pagar la gasolina que él coloque en el tanque. Y él dijo: Señor, ¿es tu voz? Así que llegó un hombre, se bajó y empezó a tanquear y empezó la aguja a subir, dijo: por favor, que pare, que pare. El hombre llenó el tanque y cuando fue a pagar, el hombre le dijo: la persona que está allá pagó por ti. Y él observó, dijo: ¿quién es? No le conozco. Así que salió rápidamente, lo alcanzó y le dijo: oye, ¿nos conocemos? ¿Por qué pagaste mi gasolina? Yo no te conozco. El hombre se devolvió y le dijo: ni yo te conozco, pero Dios te conoce. Dios me dijo que te pagara la gasolina. Es un regalo de Dios. Pero Dios me dijo que Él tiene un regalo más grande para darte. Es gratuito. Se llama Jesucristo. Y Él es tu Salvador. Si tú estás pasando por un tiempo de esperanza contra esperanza, déjame decirte que Dios quiere elevar tu fe a un nivel superior. Te invito a poner tu esperanza en el poder sobrenatural de Dios, en sus promesas. Quiero invitarte hoy a que nada te limite. La esperanza en Dios no te limita. Enfócate en un Dios que es más que suficiente. Y recuerda que lo poco en las manos de Jesús tiene el potencial de activar la ayuda divina. Ay, pastor, pero es que eso solo le pasa a algunas personas. Al de al lado, al del otro, al de acá, al de allá, pero a mí no. Y ahí es donde nos enfocamos en: no tengo, no puedo, pobre de mí. Pobrecito yo. Pero yo quiero que sepas que la ayuda divina está disponible para todos aquellos que le creen a Dios. Temporalmente pueden venir situaciones que parecen triunfar sobre nosotros. Parece que la muerte triunfó sobre Lázaro. Parece que el hambre triunfó sobre la multitud. Parece que la enfermedad en el paralítico triunfó. Parece que ese hijo, esa descendencia, ese vientre seco triunfó sobre Abraham y Sara. Temporalmente triunfó, pero al final aparecerá Cristo para darnos la victoria. Aleluya. Ponte sobre tus pies, por favor. Y ahora quiero invitarte. Hoy has descubierto algo. Que la fe en Jesucristo, la fe en Él, es lo que nos justifica y nos salva. Y quiero invitarte. El altar está abierto para aquellos que quieren venir corriendo hasta este altar, que están pasando un momento de esperanza contra esperanza, que tienen una lucha interna, que dicen: ya no hay nada que hacer, esto es un imposible. Los hijos, la familia, la casa, están viviendo un imposible, los negocios, están viviendo un imposible en el matrimonio, viviendo un imposible en la empresa. Están viviendo imposibles en ese momento. Y quieren venir y se quieren acercar y se quieren doblar las rodillas
Quizás ven una casa destruida, ven hijos que están en el abismo de las drogas, del alcohol. Quizás alguien a punto de suicidarse y dice, Dios, ya no hay esperanza. Quizás dice, ya mis hijos crecieron, ya están muy grandes, ya no hay nada que hacer. ¿Sabe? Esperanza contra esperanza. Y tienes esta lucha interna y estás luchando. Y la lucha y esta esperanza humana te lleva a tener incredulidad. No, por favor, no quiten la piedra, no, por favor, ya hiede. Pero ¿para qué sirven 5 panes y 2 peces? No, esto no sirve para nada. Pero Señor, no tengo quien me lleve hasta el estanque. A veces damos respuestas que no van acordes con la pregunta. Pero Abraham siempre creyó, no vaciló, estaba plenamente convencido que quien lo prometió lo cumpliría. Y su fe se fortaleció a pesar de no ver la respuesta. Pero seguía creyendo que quien lo prometió es fiel. Y tierra deseable, quiero invitarte hoy. Dios quiere llevarte a un nivel superior. Y Dios quiere que hoy entienda que vas a ser salvo tú y tu casa. Que quizás hay hijos que hoy no reconocen a Jesucristo, pero serás salvo tú y tu casa. Dios hoy el Señor te está llevando a un nivel superior de fe. Dios está hoy obrando en tu vida. El Dios que da vida, el Dios que hace cosas de la nada, ese Dios que va a cambiar nuestra historia. Ese Dios está hoy pasando por aquí. Cierra tus ojos. Dile, Señor, no tengo motivos para tener esperanza. No hay nada que hacer. El profesional de la salud dijo, mi jefe dijo, los negocios dicen, las noticias dicen. Y escucho una voz desde adentro que dice, pero Señor, hoy en esta esperanza, contra esperanza, ¿qué dices tú, Dios? Porque lo que tú dices, tú lo harás, tú lo cumplirás.